Otro año más. Ya son 4 años desde el 18 de octubre de 2019, una fecha fatal para Chile. Hoy quiero hacer un breve recuento de lo que han sido estos últimos 4 años para que ni usted ni yo olvidemos lo que pasó. Y para dejar constancia que todo esto siempre se trató de política, de intereses de políticos y para políticos, y hasta hoy seguimos en las mismas. Todo se detonó ese 18 de octubre. Caos, violencia, desmanes, polarización, irracionalidad. La fiebre octubrista revolucionaria azotó al país completo. En esos meses vimos una izquierda radical que alentó, validó e incluso minimizó la violencia. Todo porque era funcional a su proyecto político, refundar Chile. Hay barricadas, ¿ya?, que yo no condeno. Son ejemplos de legítima protesta social. Yo lamento la pérdida material y las cositas que perdió el locatario. Es insólito, pero esa misma clase política es la que hoy nos gobierna. Mientras tanto, ¿qué decía el resto? ¿Se acuerda? La centroizquierda se sumó al carro sin hacer una condena firme de la violencia. Y la derecha, como siempre vacilante, salvo un par de declaraciones aisladas, no tuvo un discurso propio, consistente. Quedamos a la deriva. En vez de irse de frente contra los violentistas y quienes los alentaban, se sumó al coro de quienes hablaban de manifestaciones pacíficas e incidentes aislados. En vez de defender el modelo de desarrollo que sacó a millones de chilenos de la pobreza, dejaron que la izquierda instalara en la opinión pública que todos los males de Chile eran culpa del capitalismo y nuestra Constitución. En vez de ser una voz de cordura y racionalidad para los millones de chilenos que cumplíamos las normas, decidieron arrodillarse ante aquellos que tenían el país patas arriba. ¿Y quién pagó el costo de todo esto? De la inacción, del silencio, de la utilización política de la violencia. Los chilenos de a pie. 118 estaciones de metro dañadas, 7 completamente incendiadas. Pagaron miles de chilenos sin transporte durante meses, aislados. 929 locales comerciales y supermercados saqueados. Pagaron miles de chilenos que quedaron desabastecidos, sin poder hacer hasta las compras más básicas. 800 comercios cerrados en Santiago Centro. Pagaron cientos de locatarios que vieron derrumbado su trabajo de años. Según un estudio de Atisba, 32 supermercados de comunas populares de Santiago cerraron y nunca más volvieron a abrir. Pagaron los más pobres, cuyas necesidades dependían del almacén de barrio. Más de 140.000 chilenos perdieron su trabajo y con ello perdieron la tranquilidad de poder mantener a sus familias. 544 ataques a comisarías y casi 5.000 carabineros heridos. Pagaron los vecinos que ante la emergencia no tenían a quién acudir, pagaron los carabineros desprotegidos ante la ola de violencia y pagaron sus familias que angustiadas no tenían certeza si los volverían a ver. Pero claro, esto a los políticos no les afectó directamente. No usan el transporte público, no son locatarios, no viven en sectores populares, su trabajo no corre peligro y no se expusieron a la violencia desatada que enfrentaban los carabineros todos los días. Y entonces, ¿qué hicieron los políticos? Reencauzaron todos los problemas sociales reales, salud, educación, vivienda, pensiones, etc., a sus propios intereses. Una nueva constitución como la única salida a todo este conflicto. Ese fue el discurso que instalaron y les resultó. Muchos chilenos, de hecho, les creyeron. Incluso firmaron un acuerdo, imposible olvidarlo, ¿no? El famoso Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución. Una paz que nunca llegó y una nueva Constitución que nos tiene como nos tiene. Usted lo sabe perfectamente. En definitiva, se trató de un acuerdo de políticos y para políticos. Y aquí, gracias a este acuerdo, fue cuando empezó a profundizarse su desconexión, porque mientras ellos discutían y negociaban sobre procesos constituyentes y demás, los chilenos sufrían. Hoy, de hecho, hay 2 millones de chilenos en lista de espera de salud, 800.000 desempleados, 700.000 familias sin vivienda, 200.000 niños y jóvenes que están fuera del sistema escolar. 10 niños mueren al año en promedio por balaceras. Esto es una tragedia y lamentablemente no es prioridad. Pero volviendo a la historia, ¿qué nos dejó el 18 de octubre?
vino el plebiscito de entrada con un resultado contundente. Apruebo 80% y rechazo 20%. Legítimamente, pero muy ingenuamente a mi parecer, una gran mayoría de chilenos se compró el cuento que el problema de fondo era la Constitución. Y entonces nos embarcamos en la primera aventura constituyente. El día de la instalación de la Convención fue una premonición de todo lo que se nos venía. ¡Siga! ¡Simplemente para! No. ¡Para! Llevamos 30 años, podemos parar un día, un año si queréis. El resultado de esto, usted lo sabe. Un texto que dividía a Chile en 11 naciones, consagraba privilegios para activistas del indigenismo, creaba sistemas de justicia paralelos, establecía la refundación de las policías, no reconocía el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos, tampoco la libertad de enseñanza, ni la libre elección del sistema de salud, ni la propiedad, heredabilidad, libre elección del administrador y no expropiación de los ahorros previsionales. Un desastre. Y a eso súmele además un gobierno que, delirando ya con su fiebre revolucionaria, hacía una campaña descarada en favor del texto, de su texto. Pero la fiesta les duró poco. Vino el plebiscito de salida y el fracaso de su proyecto político les explotó en la cara. Rechazo 62% y apruebo 38%. Con esto, los chilenos rechazaron las ideas de la izquierda radical, rechazaron el octubrismo, rechazaron el programa de Boric, y me atrevo a decir que su rechazo fue también en parte un rechazo al proceso y a los políticos que, obsesivos, anteponían sus propios intereses por sobre los intereses de los chilenos. Con el triunfo del rechazo, se supone, este proceso se cerraba. Pero no fue así, y nuevamente nos arrastraron con sus caprichos sin consultarle a nadie. En vez de interpretar a la ciudadanía, entender su hastío, su rabia, su soledad, sacar conclusiones de sentido común, que 2 más 2 es 4, que hay prioridades imposibles de desatender, y a pesar de este tremendo resultado, días después, solo días después del plebiscito de salida, la clase política corría a la moneda para negociar cómo seguía el proceso. Insisto, políticos con fiebre constituyente. Y entonces empezaron a instalar de nuevo su discurso por una nueva y buena constitución. Seguramente escuchó esto más de una vez. No cambia un ápice nuestro compromiso con tener una buena y nueva constitución. Renovación Nacional y Chile Vamos se la va a jugar por una buena y nueva constitución. Nosotros tenemos un compromiso con una nueva y buena constitución. En fin, nos arrastraron a un segundo proceso, formaron una comisión de expertos designados por partidos políticos, es decir, por ellos mismos. En las elecciones de consejeros republicanos arrasó el partido que se oponía a todo esto. Los nulos y blancos fueron la tercera opción más votada, superando incluso a la lista de Chile Vamos. Es decir, de alguna manera se impuso el voto ni ahí con los políticos, ni ahí con su proceso, ni ahí con su nueva constitución. Pero no, a pesar de todos los indicios, la clase política siguió enclaustrada en su capricho. La fiebre fue mayor a la evidencia y los efectos de esa fiebre la seguimos sufriendo hasta hoy. Le cuento todo esto que usted y yo vivimos, se lo recuerdo más bien, porque es importante entender que si estamos como estamos, es gracias a una clase política que validó abiertamente la violencia o no le puso freno, que promovió engañosamente que todos los problemas sociales se resolverían con una nueva constitución y que antepuso sus caprichos personales por sobre las necesidades de los chilenos. Finalmente, ese fue el verdadero legado del 18 de octubre. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, y te invito a ser nuestro socio si crees que lo que hacemos es necesario.